Buenas noches a todos. Qué gusto estar nuevamente aquí para recorrer el jardín de la riqueza. Este jardín de la riqueza es algo que definitivamente está cambiando nuestras vidas. A mí está cambiándome la vida. Está permitiéndome abrir el corazón y tener disposición para encontrar un cambio, Señor. Yo sé que si tú estás aquí dispuesto y estás viendo esta enseñanza, es porque definitivamente Dios así lo quiere, porque parte del mensaje que hoy vamos a aprender es que todo lo que pasa en nuestra vida es porque así el Creador quiere. Él no tiene ninguna equivocación, Él es perfecto y nosotros debemos aprender a conocer cómo es la supervisión divina. Su supervisión es perfecta, su supervisión es algo que a mí personalmente me ha permitido comprender muchas cosas de mi vida pasada, muchas cosas de mi niñez, muchas cosas que en este año, por ejemplo, Dios me está permitiendo vivir porque definitivamente hay propósito en cada una de esas cosas. No hay ninguna equivocación, no hay rastro de duda en que todo es para bien. Y eso es lo que hoy queremos trabajar. Cuando nos esforzamos en entender este tema de la riqueza y que ha sido lo que nosotros hemos buscado desde que nos volvimos jóvenes y quisimos avanzar, eh, pues nos hemos esforzado y es posible que muchos, así como la historia con la que empezamos este estudio y que muchos han compartido y me han dicho, a mí me ha pasado igual, tuve éxito, trabajé, me enfoqué, gané dinero, pero llegó un momento donde lo perdí todo. Llegó un momento donde definitivamente las cosas no se lograban. Eh, como eso ha pasado y hoy en día es posible que tú o es posible que yo tenga como una distancia entre lo que espero recibir y lo que espero ganar y lo que realmente gano en términos económicos o en términos de riquezas a nivel general, pues hemos venido trabajando diferentes temas hasta llegar a uno que principalmente se enfoca en conocerte, en conocerme, en hacer una introspección, en buscar dentro de mí y poder identificar qué es eso que está bloqueando los canales de bendición. ¿Qué es eso que hace que yo piense hoy no es exactamente la cifra que yo me había propuesto? O que piense hoy es más que la cifra que me había propuesto. Pueden estar los dos extremos. Pero entonces, al llegar a este punto y al entender que a través de esa introspección que vamos a hacer un viaje rápido, voy a encontrar unas cosas, unas claves que nos han acarreado dificultades y que hoy nos están acarreando dificultades financieras y pueden llevarnos incluso a la pobreza, ¿sí? Experiencias que posiblemente tú estés viviendo, que hayas vivido hace poco o que posiblemente vengan más adelante. Nosotros no sabemos. Sin embargo, debemos llevar a cabo un profundo examen de conciencia para identificar esto, porque una vez lo identifiquemos tenemos que dar un paso que es el contundente y es rectificar, ¿sí? Son varias las posibles transgresiones, pero antes de que entremos en detallar cada una de esas posibles transgresiones, porque vamos a nombrar esas transgresiones que hemos cometido y que de pronto hoy estamos cometiendo, debemos entender algo, ¿sí? Debemos entender algo y es que nosotros tenemos una capacidad. Dios nos ha dotado con una capacidad increíble y es la capacidad de corregir mi mundo. Tú puedes corregir tu mundo, ¿sí? Y parte de eso entra en lo que es la meditación, en lo que es la oración, en lo que es la plegaria. Entonces, supongamos que nos dieran un esfero rojo, un bolígrafo rojo y un borrador, ¿sí? ¿Para qué? Para corregir el guión de tu vida, ¿sí? Y entonces te dicen, corrige el guión de tu vida, mira, aquí tienes el guión y te están diciendo, Carlos, Juanito, aquí está tu guión de tu vida. Impresionante donde a uno le dieran eso.
esto es lo que te va a pasar el año 1, el año 3, el año 14, uy, esto fue lo que me pasó, sí. Ah, bueno, y aquí lo que te va a pasar en el año 50, en el año 70, cuando tengas 85, este es el guión de tu vida. Pero toma este esfero rojo y toma este borrador y por favor, hazme tú la edición. Y entonces, wow, ¿cómo nos sentiríamos si eso fuera así? Imagínate tú en esa posición donde te dieron el guión, te dieron el esfero rojo y te dieron la posibilidad de corregir y de decir, ok, no, 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 este fracaso aquí no me gusta porque mire, no, imagínese lo que me iba a pasar aquí, no, 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 qué pena, no, 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 borramos esto, aquí por favor que pase esto, ah, uy, no, 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 yo sí no quería vivir ahí, no, 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 yo prefiero vivir en Londres, no, no, ¿cómo así? 8 nietos nomás, no, yo quiero una familia grande y yo quiero que lleguen a mi casa 20 nietos como mínimo y empieza uno a corregir. Es muy bonito soñar, ¿sí? Pero es más bonito saber que eso es verdad. O sea, es más bonito saber que se nos ha dado la herramienta. O sea, eso que acabé de hacer como un ejemplo y que parece fantasioso, es verdad. ¿Y cuál es esfero y cuál es ese borrador? ¿Sí? Es una única cosa y es nuestra confianza en la bondad de Dios. Es que debemos confiar en, en Él y tener la fe en que nos irá bien y que Él así lo hará. O sea, tú tienes que tener la confianza plena y absoluta de que así como piensas, así Él lo hará. Porque en ese momento empezamos a hacer una cosa y es a unirnos con la voluntad del Padre y como lo hemos hablado en otras ocasiones, es lograr que la voluntad de Él sea mi voluntad y por tal motivo mi voluntad es su voluntad. Es lo que escuchábamos en nuestro maestro Yeshua de una comida tengo que comer y es hacer la voluntad de mi Padre. Y aquí está una de las grandes claves y que tenemos que entender porque esto es tener ese esfero rojo para corregir nuestro guión. Un guión que posiblemente esté escrito o que posiblemente nosotros ya hayamos editado con anterioridad. Pero lo más interesante es que hoy podemos empezar a dar un paso más allá. Ahora, la pregunta ¿es justo o es justo pensar en que solo con confiar en Dios y tener fe en que me irá bien y él así lo hará? O sea, ¿eso es justo? ¿Sí puedes confiar con tanto convencimiento? Pues debes saber que sí, que eso es verdad. Eh, nosotros podemos confiar con tanta fuerza en eso, ¿sí? Y saber que a partir de ello vamos a ir transformándonos a nosotros mismos. O sea que en el momento en que mi confianza cambie de ponerla en mí y solamente la pongo en Dios, ahí yo puedo tener un indicador y el indicador es que yo me he transformado a mí mismo. Ese es el indicador, o sea, si tú puedes confiar con tanta fuerza en eso que estamos hablando, eso va a ser el indicador más grande de que tú te has transformado. Eh, es posible que en todo este proceso y que confrontando esta herramienta que tenemos, tengamos unos delirios. Y ese delirio que voy a poner aquí es un delirio de ira que tenemos, ¿sí? Y ese delirio que tenemos es que nos la pasamos pensando que Dios está enojado conmigo, ¿sí? Y que Dios está enojado por muchas cosas que yo he hecho en el pasado, por muchos errores que he cometido y empieza a generarnos un delirio de ira de Dios hacia nosotros, y entonces eso empieza a hacernos justificar de esa realidad que hoy estoy viviendo. Al hacer eso, empezamos a engañarnos, ¿sí? Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque siempre hay una chispa de Dios en el interior de nosotros.
Esa chispa nunca se va a ir, nunca se va a ir. Y Dios solamente vierte amor y no interrumpe nunca ese amor que vierte en nosotros y hacia nosotros. Y adicionalmente no lo cambia. Él nunca cambia eso. Ahora, si entendemos esto, ¿cómo podríamos entonces pensar que a raíz de una transgresión, Él ya de ahí en adelante va a tener ira conmigo y va a tener entonces una mano de castigos todo el tiempo? No es así, no es así. Es muy importante este concepto, entenderlo antes de entrar a esa introspección, porque es posible que haciendo la introspección identifiquemos muchas cosas en las cuales nos hemos equivocado, pero la mirada que le vamos a dar a eso no va a ser, no, cómo he sido de malo, cómo me he equivocado, sino al contrario, me voy a alegrar, porque tenemos la confianza en la bondad infinita de Dios y sabemos que lo único que puede vertir Dios en nosotros es amor, ¿sí? Entonces, hay otra cosa, y es que nosotros a veces tenemos unos sueños falsos, y esos sueños falsos son los que bloquean esa entrada del amor, ¿sí? Del amor de Dios, de la bondad y de la misericordia de Dios. Entonces, nosotros nos volvemos con una mente conveniente, ¿sí? Esa mente conveniente siempre va a buscar la respuesta, pues, más conveniente, ¿sí? Aún en la búsqueda de la espiritualidad misma, o sea, la mente es tan conveniente que nosotros en este proceso de acercarnos a Dios, de buscar la espiritualidad, la mente va a buscar la respuesta que más le conviene, ¿sí? Pero aquí hay un tema, y es que la mente por sí misma nunca podrá conocer el infinito. Luego, para alcanzar el infinito, hace falta un sentido que va más allá de la necesidad de existir y de la necesidad de tener respuesta o de tener esos sueños del mundo. Yo no puedo enfocar mi vida allí y esa vida no la puedo analizar única y exclusivamente desde mi mente, sino que tengo que lograr tener un sentido más allá de la necesidad de existir en este mundo. De resto voy a empezar a ser limitado, no voy a conectar con esa alma divina que yace en mi interior, sino me voy a quedar totalmente limitado y voy a recibir lo limitado. Voy a tener un bloqueo de posibilidades. Aquí yo me acuerdo mucho de un concepto que a mí, o sea, ha sido una lucha constante, y es la diferencia entre tener un pensamiento de abundancia o un pensamiento de escasez, ¿sí? Y, y esto es algo que lo voy a compartir porque es posible que alguno de ustedes esté identificado con esto. Yo he sido empresario y emprendedor y a mí no me ha quedado grande nada, pero pensaba que todo lo lograba yo y que lo creaba lo lograba todo en mis fuerzas, y por eso pasó lo que pasó y pasó lo que ustedes pueden ver en la primera enseñanza de este estudio, en la enseñanza de las deudas. Sin embargo, cometí un error, y el error fue que yo estaba convencido de que como yo lo había logrado, tenía ganancias, tenía éxito, mi pensamiento era un pensamiento de abundancia. Sin embargo, alguna vez tuve una conversación con alguien y ese alguien me dice, y me hizo unas preguntas, y yo le dije, no, yo siempre soy una persona con un pensamiento totalmente de abundancia. Y él me decía, ¿quieres que te haga una pequeña pregunta para que identifiques de una vez por todas si tú vives con un pensamiento de abundancia o de pronto vivas con un pensamiento de escasez? Y yo le dije, claro, por favor, hazme la pregunta. Entonces me dicen, ok, listo, vamos a suponer lo siguiente. Imagínate que tú hace cuánto te graduaste del colegio, y imagínense que yo les estoy haciendo la pregunta a cada uno de ustedes. ¿Tú hace cuánto te graduaste del colegio? Yo en ese momento llevaba como 10 años de graduado del colegio y le dije, bueno, 10 años. Me dijo, ok, imagínate que ahorita te va a entrar una llamada.
Y esa llamada va a ser de un compañero de tu colegio, con el que tú te graduaste hace 10 años. Y en esa llamada, él te va a decir, hola Uber, ¿cómo estás? Imagínate que tengo una super idea y pues la idea es la siguiente, te llamo a ti porque yo sé que tú me vas a ayudar a montar este tema con todo el mundo y a montarlos en el plan. Resulta que es que yo quiero que celebremos los 10 años de graduados. Y entonces imagínate, lo que nosotros debemos hacer de 10 años de graduados es que yo te propongo que nos hagamos un encuentro con nuestras familias, si tenemos esposas, y si tenemos hijos, y nos bañamos todos durante una semana. Podemos irnos a las islas griegas, y entonces allá en las islas griegas nos separamos un hotel o algo en un sitio, unos apartamentos súper chéveres, y podemos allá alquilar un bote para hacernos unos veleritos por allí, y entonces bien rico y celebramos esos 10 años como Dios manda. ¿Qué es lo primero que a ti se te viene a la cabeza ante esa propuesta? Esa es la pregunta que tengo para ti. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza ante esa propuesta? Tú recibes esa llamada y ¿qué se te viene a la cabeza inmediatamente? Inmediatamente, ¿qué pensaste? Porque eso define cuál es tu pensamiento. Si es un pensamiento de abundancia o es un pensamiento de escasez. ¿Quieren saber cuál fue mi respuesta? Pues mi respuesta en ese caso fue decir, uy, no, hermano, no, ¿con qué plata? No, esa vaina cuánto va a costar. No, yo no tengo esa plata presupuestada, hermano. O sea, eso me está llamando de afán, yo no tengo esa plata, hermano. No, eso, ¿por qué no hacer una cosita aquí en un club de acá de Bogotá y ya, listo, no nos pongamos a eso? ¿Esa fue tu respuesta de pronto ante la misma pregunta? Pues cuando a mí me la hicieron, yo di esa respuesta y el amigo mío me dice, Uber, lamento decirte que tú tienes un pensamiento de escasez. Y yo, ¿cómo? No, hermano, olvídese, yo cómo voy a tener un pensamiento de escasez. Porque yo le contesté así, pues sí, tienes un pensamiento de escasez. Yo, no. Yo tengo un pensamiento de escasez y empiezo a argumentar y argumentarle, y pues ahí no quiero entrar en esa argumentación. Quiero entrar en la conclusión final. Y es que yo le dije, explícame por favor por qué. Y me dijo, mira, la gran diferencia entre un pensamiento de abundancia y un pensamiento de escasez es un pequeño detalle. Y el pequeño detalle es que ante una situación similar, si lo primero que se te viene a la cabeza en forma automática son problemas, son cosas que no es viable, que esto es dinero, si es dinero lo primero que piensas, que no tengo el dinero, eso es un pensamiento de escasez. Más si lo que se te viene primero a la cabeza son posibilidades, eso es un pensamiento de abundancia. Y yo dije, wow, lo entiendo. Y a partir de ese momento lo entendí y empecé a luchar y a luchar y a luchar y aún lucho, porque no es fácil que ante una propuesta de cualquier tipo, tú de una vez pienses en posibilidades. Por lo regular tú empiezas a pensar en todos los obstáculos que se presentan. Ay, no, yo no tengo la plata. Ay, no, pero es que a mí me da pena. Ay, no, pero es que no me caen bien. Ay, no, pero ¿con qué tiempo? Inmediatamente. Ahora, cuando tú piensas posibilidades, tu cerebro se proyecta, te conectas con Dios y empiezas a ver cómo se logran las cosas. Para el ejemplo, es muy posible que de pronto al final yo decida, no voy, pero al instante mismo de la propuesta, si mi respuesta fue decir, listo, de una, pues miremos a ver cómo hacemos, voy a averiguar con esto, voy a averiguar con el otro, busquemos a ver si hacemos una rifa o tal cosa y listo. Y yo así tomo esa propuesta, ahí yo empiezo a cambiar, me estoy transformando y estoy viviendo en lo infinito, en las posibilidades, estoy alcanzando el infinito, ¿sí? Estoy yendo un poco más allá de la necesidad de existir, porque en lo otro me estoy limitando,
Estoy solo focalizándome en la necesidad de existir, en la necesidad de un sustento, en la necesidad de una plata, en la necesidad de un tiempo, en lo limitado. La necesidad de conocimiento esencial es del alma interior. Yo tengo que empezar a conocer mi alma interior. Yo tengo que buscar cómo entrar cada vez más hacia mí mismo, como Dios le mandó a Abraham, le dijo, vete de ti mismo, pero hacia ti mismo. A partir de ese momento, Abraham prosperó, como todos conocemos la historia. Ahora es lo que tenemos que hacer y es parte de la enseñanza de hoy, ¿sí? Porque solo cuando la mente se haya embriagada de aquel manantial, ¿sí? De ese manantial de Dios, de ese manantial de lo ilimitado, y puede confiar en Él, en que Él así lo va a disponer, en ese momento va a lograr tu mente ver más allá de sí misma, más allá de sí misma. Y ese es el reto que tenemos para hoy. Una vez ya entendido esto, pues empecemos a hablar de transgresiones. ¿Cuáles son las transgresiones y cuáles son los efectos? Son muchos los efectos de las transgresiones y aquí estamos buscando un efecto relacionado con la riqueza. Y ese efecto relacionado con la riqueza es a partir de muchas transgresiones que estamos hablando. Son bastantes y voy a hablar y voy a listarlas y voy a decirlas lentamente para que tú tomes apunte y luego reflexiones después de que acabemos esta sesión y luego pienses si tú la tienes para que luego hagas tu proceso de corrección. Pero hay transgresiones que son más claves y le pedí a Dios esta semana, Padre, yo quiero que de toda esta lista me muestres 3. Ustedes no se imaginan lo que pasó algo sorprendente. Tenía 2 libros de apoyo para el estudio y en uno tenía una mano de transgresiones y yo digo, Dios, llévame hacia las más importantes. Y encuentro las 3 más importantes, Dios me la pone en el corazón, ok, la tristeza, ok, la ira, ok, la envidia. Listo, y me voy al otro libro para buscar profundizar, cuando miro y ese libro solamente tenía 3, la tristeza, la ira y la envidia. ¡Wow! Yo le decía a Dios, gracias, tú hablas de una forma sorprendente. Entonces vamos a profundizar en esas 3, pero antes de entrar a profundizar en ellas, quiero contarles algunas para que tomemos nota y luego revisemos a ver si yo he caído en esa transgresión. La primera son las burlas. Cuando yo me burlo de otro, cuando yo me burlo de otro país, cuando yo hago chistes con doble sentido, pero tratando de burlarme y dejar por debajeada a la persona. Otra transgresión es, por ejemplo, para los que son empresarios o tienen unos cargos directivos, es retener el pago de los empleados. Otra transgresión clave es la arrogancia, momentos de arrogancia, de altivez. Otra transgresión son las calumnias, cuando de pronto he hablado mal de otra persona o lo he calumniado, lo he enjuiciado. Otra transgresión es la idolatría. Y la idolatría no solamente como adorar una imagencita, una virgen. La idolatría también la idolatría al dinero, la idolatría a una empresa. Otra transgresión, el adulterio. El adulterio con otra mujer o el adulterio inclusive mental. Otra transgresión, la pornografía, la masturbación. Otra transgresión, la brujería. Y son una lista más grande, pero el efecto de todas estas transgresiones es que ayudan a perder el sustento. Ayudan a perder el sustento. Y todo esto está en la palabra de Dios. Todo esto está en la palabra de Dios. Ustedes pueden encontrar proverbios, salmos, información de los profetas. Y para mostrarles, por ejemplo, con la primera de
de las burlas, podemos leer Oseas, ¿sí? Oseas 7. Voy a leerles Oseas 7 rápidamente una partecita, porque aquí encontramos inclusive algunas. Dice, y no consideran que yo me acuerdo de toda su maldad. Ahora, sus malas obras los han rodeado, han estado siempre delante de mí. Con malicia alegran a un rey, a los oficiales con falsedad. Cometen adulterio, todos ellos como un horno encendido por una panadería. Una panadería que deja de atizar solamente desde que hace la masa hasta que la leuda. El día en que hicieron enfermar a nuestro rey y a los oficiales con el veneno del vino, le dio la mano a unos traidores, porque se aprestan a su emboscada con sus corazones como de horno. Durante la noche su panadero ha dormido, por la mañana está ardiendo como el fuego llameante. Todo se calienta como un horno, devoran a sus gobernantes, ninguno clama a mí, todos sus reyes han caído por mano de ellos. Efraín está entre los pueblos, se está pudriendo. Efraín es como una torta, incapaz de voltearse. Los extranjeros han consumido su fuerza, pero él no se ha dado cuenta. Aunque el orgullo de Israel ha sido humillado entre sus propios ojos, ellos no se han vuelto a su Elohim Yahvé. No lo han buscado a pesar de todo. En lugar de eso, Efraín ha actuado como una paloma tonta sin mente. Ha apelado a Mitzrayim, ha apelado a Egipto. Han ido a Ashur. Cuando vayan, tiraré la red encima de ellos. Los derribaré como aves del cielo. Los castigaré cuando oigan sus tratos. Pobres de ellos por apartarse de mí. Destrucción con ellos por rebelarse contra mí. Porque yo fui su redentor. Sin embargo, ellos planearon traición contra mí. Pero no clamaron a mí sinceramente al postrarse en lamento. Se reúnen para esperar grano nuevo, vino nuevo, plata, dinero, pero son infieles a mí. Yo les adiestré y les fortalecí los brazos, y ellos planearon el mal contra mí. Ellos vuelven, no sirven para nada como un arco estirado. Sus oficiales caerán a espada por el tartamudeo de sus lenguas. Tales serán los resultados, sus jeringonzas en la tierra de Israel. Y des en cuenta que todas estas transgresiones al final nos quitaron ese sustento. ¿Por qué? Porque al final nosotros no podemos actuar por nuestra propia cuenta. Y vamos a empezar con la primera. La primera, la tristeza. Y la tristeza es algo que para, o sea, casi todas, pero esta es impresionante como es un indicador de la carencia de fe. Cuando tú estás triste, estás demostrando que no tienes fe. Y es que hay un principio, y el principio es que el Creador pone su supervisión divina, y esa supervisión divina es individual, es sobre cada criatura, ¿sí? Y a cada criatura le otorga las mejores condiciones para que pueda acercarse a Él. ¿Y qué? Y conocerlo. Entonces, bajo ese principio de que el Creador pone su supervisión divina, quiere decir que todas las cosas que el Creador permite son para mi bien. Y es para cumplir con ese gran propósito de haber bajado yo a este mundo. Y es descubrirlo, acercarme a Él y conocerlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que al final todas esas cosas que me entristecen realmente es porque yo no estoy siendo capaz de ver la verdadera realidad que yo tengo que ver. No estoy poniendo mis ojos donde tengo que ponerlos, ¿sí? Yo me estoy viendo en este momento una película que es Matrix,
me la he visto como 7 veces, pero esa película Matrix, que se las recomiendo nuevamente, si la pueden ver la trilogía, me la estoy viendo con mi hijo, me muestra cómo toda la matriz es el mundo espiritual y cómo uno tiene que tener la capacidad de ver la matriz y no ver el mundo real o el mundo material en el que vivimos, que en el caso de Matrix es un programa de computador, ¿sí? Sino que al final yo tengo que buscar en la matriz, tengo que buscar lo espiritual en este caso. Nosotros a veces nos entristecemos mucho por las privaciones, porque no tengo dinero para el paseo, porque no tengo dinero para mi carro, porque de pronto inclusive la situación puede ser muy crítica, no tengo dinero para el sustento de esta noche, no tengo el dinero para pagar un arriendo, no tengo dinero para llevar el pan a mi casa, ¿sí? Sin embargo, para explotar la cabeza, no existen las privaciones. O sea, el concepto privación no existe, ¿sí? Incluso si cometemos errores como todas esas transgresiones que habíamos hablado, debemos estar alegres y seguros de que hay una supervisión divina de que así el Creador quiere, ¿sí? Es decir que si en ese momento no tengo el sustento para eso que quiero o me estoy privando de algo que deseo, es que así el Creador quiere, ¿sí? ¿Y cuál es la explicación de esto? ¿Sí? ¿Cuál es la explicación de esto? La explicación es que Dios quiere mostrar cuál es el trabajo espiritual y qué es lo que debemos rectificar nosotros en este mundo. O sea, al final, esa es la explicación de que incluso si cometemos errores, debemos estar alegres y seguros de que así el Creador quiere. O sea, el Creador quiere que cometamos errores. Suena ilógico y yo casi no lo entiendo. O sea, créanme que me dio vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza este tema porque suena confuso. Pero como yo le decía, pero Dios, ¿cómo así? O sea, cuando yo me divorcié, ¿es que así tú quisiste? Y de pronto lo que hemos escuchado todo el tiempo es que no, que eso es cuestión del diablo, cuestión del enemigo y que nos atacó el diablo. Sin embargo, le he pedido en oración mucho que me revele por qué así es esto. Y él me dice, hijo, es que no hay nada separado de mí, no hay nada. Todo está controlado por mí. ¿Sí? Y lo que Dios quiere cuando yo cometo un error es mostrarme cuál es mi trabajo espiritual. Es como cuando en una empresa hacemos un concepto que se llama el benchmarking o encontrar las brechas que hay entre los que son muy buenos en el mercado y yo. ¿Qué es lo que están haciendo ellos que yo no estoy haciendo? Porque este man vende $1.000 millones y yo vendo $1.000.000. Entonces uno a partir de que lo analice y se da cuenta, yo hice esto está mal, me doy cuenta que tengo esta distancia y entonces yo puedo decir, ok, este es el trabajo que yo tengo que hacer para crecer y para empezar a rectificar y acercarme a ese estándar. Y eso es lo mismo y así es como yo lo entendí que Dios lo maneja. Él quiere mostrarme cuál es ese camino espiritual que yo debo avanzar. ¿Qué es lo que yo debo rectificar? ¿Para qué vine yo a este mundo a corregir mi alma? ¿Sí? Y al final, entonces, ¿qué pasa? Que la desventaja, cualquier desventaja que yo tenga, realmente se vuelve una ventaja. ¿Sí? Porque, pensemos, si Dios utiliza un error para hacerme elevar espiritualmente, para mostrarme dónde estoy, entonces quiere decir que si yo tengo cualquier desventaja en este momento, eso entonces es una ventaja para mí, porque si una empresa paga para que le hagan un benchmarking o un estudio de brechas, y ya tiene ese estudio de brechas a sí mismo, ya sabe cuál es el error, ya sabe cuál es la deficiencia, ya en ese momento se convierte en una ventaja porque ya va a poder crecer hasta donde quiere. Inclusive en las limitaciones físicas.
Cuando yo tengo una limitación física, inclusive, por ejemplo, todos conocemos a este señor que es sin manos y sin pies, tiene una limitación física tremenda de movilidad, pero esa desventaja él la tuvo clarísima y se le convirtió en una gran ventaja, y esa persona es súper evangelizadora. Y si uno mira la Biblia, nos encontramos con una cantidad de casos que por nombrar algunos, encontramos a Moisés. Moisés, que era tartamudo, tenía una gran desventaja, pero esa desventaja se convirtió en ventaja. Sansón era rengo, o sea, era cojo, era como rengo. Y todos conocemos la historia de Sansón, y mejor dicho, o sea, eso se convirtió en una ventaja. Es más, David, el rey David, él era marginado y era despreciado, inclusive hasta por sus propios padres, su propio padre y sus hermanos. Lo marginaban y lo despreciaban. Todos eran acuerpados, eran en el ejército, estaban en la realeza, y el hombre lo tenía por acá pastoreando. Vea, usted mi hermana ni venga por acá. Pero esas fueron realmente las ventajas de ellos. Y aquí es donde todo se vuelve a la inversa. Y esto es lo interesante de Dios, ¿sí? Porque, ¿saben cuál es la clave? La clave es que cuando yo tengo una desventaja, cuando inclusive yo tengo algo que me hace falta, en ese momento yo puedo aceptar que solo el Creador puede ayudarme a lograrlo. O sea, Moisés entendió eso perfecto, tan perfecto que, o sea, solo Dios fue el que hizo todo, y él lo tenía claro. Y habló, o Sansón, o David, lo tenían clarísimo. O sea, qué bendiciones hoy identificar mis desventajas. Ay, es que yo, no, la verdad es que yo soy muy callado, o es que yo soy cojo, o no tengo una mano, o no soy inteligente. Qué bendición, porque en ese momento vas a poder acercarte más a Dios, vas a poder acercarte más al Creador, ¿sí? Y eso es clave, porque así empezamos a generar esta dependencia con Dios, y es parte de lo que es voltear la tristeza hacia la alegría y, y dejar la queja, ¿sí? Porque la queja se vuelve como una herejía. Y una herejía es un tema grave. Esa palabra herejía es de alta envergadura, ¿sí? Normalmente nosotros decimos, Dios se olvidó de mí. O sea, grave. Dios no quiere ayudarme. Es que no sé orar. Es que soy un perdedor. Es que nada me sale como quiero. ¿Sí? Esas cosas, cuando nosotros las hablamos, bueno, primero cuando las pensamos, cuando empieza esto a trabajar en nuestra mente, hace que luego las hablemos y hace que generemos esa realidad. Y hace que nos entristezcamos. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es empezar a mirar la fe. Entonces yo no puedo decir, Dios se olvidó de mí, sino que debo decir con fe, Dios, gracias por dejarme intentarlo solo, pero yo sé que tú estás ayudándome, tú estás empujándome, tú estás guiándome, ¿sí? No es Dios no quiere ayudarme, sino desde la fe y desde la alegría es, Dios, gracias porque tú confías en mí, porque tú tienes fe, porque tú me has fortalecido, y yo sé que con tu ayuda lo puedo lograr. No sé orar, no, al contrario, Padre Santo, gracias porque a través de no saber orar yo necesito más tu presencia, yo necesito que baje tu espíritu. Rey Celestial, yo quiero disfrutar de las palabras de alabanza. Gracias porque esto yo te lo estoy pidiendo hoy a ti. Dios, gracias porque inclusive, mira, al no saber orar ya tenemos un tema más de conversación. O sea, ya estoy orando. Yo puedo transformar todos estos sentimientos de tristeza y pensamientos que me vuelven en herejía con la fe. Y de esta forma empiezo a elevarme y empiezo a transformar esta conciencia. Y esto lo podemos ver con la historia de José. ¿Sí? De José,
que siempre estuvo alegre, siempre, todo el tiempo José estuvo alegre. Y uno puede asociar con nuestras quejas temas de José. Uno dice, por ejemplo, cuando era joven o cuando ya es grande y no tiene pareja y no ha conseguido esposa, es que no tengo pareja y empieza usted a entristecerse. Pues José tampoco tenía pareja, ¿sí? Inclusive estaba en la cárcel y le tocó muchas cosas, pero él estaba alegre. Que no tengo hijos. Pues José también pasó muchos años que inclusive pues sin pareja, ¿cómo iba a tener hijos? Que no tengo una casa donde vivir, ¿sí? Es más, que estoy preso, estoy en la cárcel, o estoy en la cárcel de la tristeza, de la desolación, que estoy pasando una prueba grande, que no tengo plata. En todo debo tener la capacidad de bailar, ¿sí? Y aquí una de las cosas que les escribía yo esta semana, y que era introducción para este tema, y es que hasta que el hombre no baila, hasta en su propia prisión, no va a salir de ahí. Ojo, la repito nuevamente, hasta que el hombre no es capaz y no disfrute bailar en su propia prisión, en la prisión del hoy, en eso que te está entristeciendo, si tú no eres capaz de cambiar eso que te entristece hoy y volverlo a alegría, si esa falta de sustento que te entristece no eres capaz de cambiarla y alegrarte y esforzarte y pedirle a Dios por alegría, si ese negocio que perdiste no eres capaz de alegrarte por eso, si esa, no sé, esa muerte de ese ser querido o ese fracaso financiero, si no eres capaz de bailar allí, no vas a salir de allí. Solo en el momento en que bailes se va a acabar eso. Ya se acaba. Así como le pasó a José, ¿sí? Él bailó y tenía un nivel espiritual tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, que al final la única consecuencia de bailar en la prisión fue ser rey. Fue que se volvió el banco de Dios. O sea, él recibió las riquezas de Egipto para administrarlas todas. Todas, absolutamente todas. Y eso es lo que está esperando por ti. Entonces la tristeza tenemos que evacuarla, porque la tristeza solamente dice, Padre, tú no haces las cosas bien, tú a mí no me quieres y vas a estar quejándote. Y recordemos que cuando nos quejamos, sin motivos, los ángeles acusadores suben al cielo y le dicen, Dios, mire, allá se está quejando Pedro, Carlos, José. Y entonces Dios en su infinita misericordia lo que va a hacer es decir, no, Él no se queja sin motivos. Ahí vea, y nos da un motivo para quejarnos. Y entonces ahí sí vamos a poder seguirnos quejando. Entonces vamos a cambiar por alegría cualquier situación que estemos viviendo, para que empecemos a transformar también el concepto de Dios. Y el concepto es que si nosotros no nos quejamos por nada, Él no se queja por nada de cómo nosotros hacemos las cosas. Y pasamos al segundo punto y la segunda transgresión clave que queríamos hablarla. La ira. Y la ira es algo que sé que a muchos nos ha tocado, que muchos hemos tenido que trabajar porque realmente nos ha bloqueado, ¿sí? Nos ha bloqueado y este bloqueo es porque la ira realmente destruye vidas. La ira, el enojo, destruye mi propia vida y destruye la vida de las personas que tengo al alrededor mío, con las que vivo, con los que más amo. Y es más, nosotros a veces nos justificamos y justificamos la ira. Y a veces decimos, no, pero es que en este caso vale la ira. No, es que yo tenía que enojarme en este caso, o sea, porque tampoco uno puede dejarla pasar así. Sin embargo, nada, pero nada justifica la ira. La ira también es falta de fe, ¿sí? Porque cualquier circunstancia, cualquier situación que tú estás viviendo, de las que hayas vivido, donde a mí o a ti te sacaban la ira,
y te sacaban en el ojo y te emberracabas, pues te emberracaste porque no tenías conciencia de que así el Creador quiere. Tú serías capaz de tener a Dios al frente tuyo y ponerte bravo con Él. Y si Él te dijera, te voy a dar esto, ¿tú te pondrías bravo con Él? Es falta de fe la ira. ¿Por qué? Porque al final siempre así el Creador quiere. Para yo empezar a atacar esto, debo empezar a tener una conciencia espiritual. Y esa conciencia espiritual, pues aunque ya la hemos venido hablando aquí en esta charla, esa conciencia espiritual consiste en que no hay nada fuera de Dios. No hay absolutamente nada fuera de Dios. ¿Sí? Dice en Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu corazón a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y eso quiere decir que la ira daña más allá del alma. O sea, la ira no solamente me da gastritis, sino que mata mi alma. O sea, la mata. O sea que la ira, si daña mi alma, si la mata, quiere decir que es una transgresión gravísima, porque es más grave que cualquier otra transgresión. ¿Sí? Y cuando yo tengo ira y cuando yo me enojo, es tan grave esta transgresión que así cumpla con todos los otros preceptos, ya así yo sea el más honesto, así yo sea el que dé diezmo y dé homash y dé caridad en forma, etcétera, con la ira pierdo absolutamente todos esos méritos. ¡Wow! O sea que hay que ponerle muchísima atención a la ira. Porque por la ira se pierde el alma. ¿Sí? Y pasan cosas que aparentemente no tienen explicación. A veces no hay explicación de por qué no encuentro la pareja. ¿Sí? Lo mismo que hablábamos ahorita. Es más, nosotros a veces con nuestra esposa no entendemos por qué nuestra esposa se nos opone o molesta tanto. Inclusive, a veces no entendemos por qué nos da una locura, por qué un síndrome bipolar, o por qué tuvimos que ser internados por alguna enfermedad psiquiátrica, o por qué caí en un vicio del juego, en un vicio de fumar, en un vicio del alcohol, o en una enfermedad, o por qué no me llega la provisión. Pero aquí la hemos descubierto, y es la ira. ¿Por qué? Porque por la ira se pierde el alma. Estar con ira es estar enojado con Dios, o sea, es estar enojado con el Creador. Luego nosotros tenemos que saber y aprender a anularnos a nosotros mismos delante de esa supervisión divina. Tenemos que ser capaces de controlarnos en cualquier circunstancia que nos esté generando ira, que nos dé rabia. En ese momento, la única forma y la única clave para controlarlo es anularnos a nosotros mismos. Debemos decir, tú así lo quieres, Padre, tú lo estás supervisando. Gracias, Señor. Gracias, Rey Celestial, por este momento. Porque de lo contrario, es difícil trabajar contra la ira. ¿Sí? Nosotros, por lo regular, tenemos un concepto de la ira como que pido perdón por la ira, quiero que Dios me ayude con la ira, sin embargo, no soy específico en esa oración. Y yo tengo que ser específico con Dios para que en esos momentos que vuelvan a presentarse frente a mí, pueda yo demostrarle a Él y dejarme ayudar por Él y anularme en Él. O sea, si la ira es porque a mí me cierran en los carros, en mi oración yo debo hablarle a Dios específicamente eso. Padre, ayúdame a controlar mi ira cuando me cierre un carro. Si la ira es cuando un empleado no hace la tarea o comete un error grave muchas veces, o alguna situación específica, yo debo ser capaz de ir a orar
por esa situación específica y pedir que en ese momento Él me ayude. Por favor, Padre, ayúdame para cuando una persona me cierre en un carro, cuando yo me estoy metiendo en el separador para coger la salida a la paralela de la autopista y que entonces ahí cuando llegan ellos adelante y me cierran, Padre, ahí yo me da una ira y una piedra y me provoca cerrar el carro y meterme. Yo necesito que en ese momento, Padre, tú me cojas, me controles, que tú tengas el control de mí. Solo orando de esa forma específicamente, detalle a detalle, detalle a detalle, voy a tener la capacidad de irme anulando poco a poco y tener la capacidad de aceptar que así el Creador quiere y que no hay nada fuera de Él. Podríamos hablar muchísimo, pero el tiempo es corto y tenemos que pasar la tercera. Y la tercera es la envidia. Y la envidia es algo que también nos pasa consciente e inconscientemente. Y la envidia puede quitarse con todo lo que nosotros hemos venido hablando. Y es que la supervisión divina es sobre cada criatura. O sea, cada uno de nosotros tiene la supervisión divina, es exclusiva. A nosotros no nos están supervisando en grupo. No, Dios tiene la supervisión sobre mí, sobre ti, la tiene, y no en la vida por encima y así general como se está comportando Uber. No, Él tiene la supervisión en todos los detalles, en cada detalle pequeñito, ahí tiene la supervisión Dios de tu vida y de mi vida. Ahora, si yo tengo claro eso, debo vivir según mi finalidad. Y mi finalidad no es lo mundano, ni mi finalidad es conseguir dinero. ¿Sí? Mi finalidad es, acuérdense, encontrar a Dios, descubrirlo en cada cosa, acercarme a Él y conocerlo. Y Dios busca que a partir de eso mi alma se corrija, que mi espíritu empiece a elevarse. Por tal motivo todo empieza a llegarme, todo empieza a llegarme, todo empieza a fluir, toda la riqueza llega a mi vida, a mi familia, a mis futuras generaciones. Si yo entiendo esto, voy a dejar de envidiar. Voy a dejar de envidiar porque solo entendiendo esto, tengo la posibilidad de darme cuenta que si este tiene más, es porque así el Creador quiere. Porque para Él es lo mejor. Porque para Él lo necesita de esa forma. Y yo no lo tengo porque así el Creador quiere. Porque Él me está supervisando a mí también. Es lo que yo necesito. Así es tal cual lo mejor y lo perfecto para mí. Y por tal motivo lo acepto. Entonces, al final no debo compararme con nadie. Porque en este paso por el mundo, acuérdense que hay una reflexión muy bonita y muy poderosa. Y es que nosotros, o sea, nosotros decimos, todo el universo fue creado para mí. O sea, yo les puedo decir a ustedes, todo el universo y toda la creación fue creado únicamente para mí. Pero también puedo decirles, todo el universo y toda la creación fue creada para ti, Jorge. Toda la creación y el universo fue creada para ti, Juan. Toda la creación y el universo fue creada para ti, Albertico. Eso no cabe en nuestra conciencia humana, porque nosotros no podemos tener varios centros, ¿sí? No puede haber varios centros, mas para Dios es posible, porque Él es ilimitado. Y para Dios pueden haber infinitos centros sin que cada centro pierda su centralidad. No sé si me enredé, pero hay una gran clave en esto de la envidia, y es que finalmente nosotros no podemos dejarnos llevar por la comparación. No podemos dejarnos llevar de la comparación porque la comparación es algo que nos va a alejar de Dios.
Y hay una historia muy bonita, ya para ir cerrando, como no podemos cerrar sin una historia de un rey. Imagínate que este rey era un rey muy poderoso de un pueblo y tenía un hijo. Y este rey le dijo al hijo que lo veía súper piloso, súper bueno, súper inteligente: hijo, ¿sabes una cosa? Ya estás por cumplir 18 años, te voy a dar el trono de una vez. No, ¿cómo así? ¡Qué felicidad! Y entonces resulta que prepararon toda la ceremonia, alistaron los banquetes, trajeron los invitados y llegó el gran día y se hizo toda la ceremonia, todos comieron espectacularmente en ese reino y el padre llegó el momento de ponerle la corona a su hijo y decirle: a partir de este momento eres el rey. Ese hijo no se cambiaba por nadie, estaba supremamente feliz. No, mejor dicho, él decía que esto era lo mejor del mundo, que no se cambiaba por nadie, que muchísimas gracias. No, o sea, estaba de una forma sobrenatural. Y el padre, que era tan sabio y que era profeta y era hasta divino, le dijo: hijo mío, yo soy, tú sabes, lo sé todo, yo sé el futuro y yo sé ya lo que viene más adelante. Es más, tú vas a perder esta corona. ¿Ah? Y el hijo se quedó así: como así, padre? Sí, hijo, yo sé que tú la vas a perder. Y lo único que quiero es que el día que tú pierdas esa corona, estés así de alegre como estás en este momento. Porque si tú no eres capaz de estar alegre en ese momento, cuando pierdas esta corona, no te mereces este reino. Mas si eres capaz de estar alegre cuando pierdas esa corona, pues te mereces aún más este reino que todo por todos los méritos que por los que te lo estoy dando. ¡Wow! Eso es lo que Dios hace con nosotros todos los días. Y eso es lo que Él nos está diciendo a nosotros. Así quiero verte alegre en este momento de triunfo, de éxito, de logro, pero así quiero verte alegre en ese momento de fracaso, entre comillas, o de pérdida, entre comillas, porque no es nada de eso. Eso solamente es a nuestros ojos. Pero el que yo esté alegre o el que yo hoy tenga la capacidad y tener la conciencia espiritual de alegrarme en esos momentos, estoy ganando un mérito más grande para que Él me dé toda la riqueza, ¿sí? Toda la riqueza, me dé el reinado, así como a David. Si ustedes miran la historia de David, David no le veía ninguna diferencia en ser rey y en ser pastor. Él decía: al fin y al cabo a mí no me importa si soy rey o si soy pastor. Es más, a él hasta el que le iba a entregar el trono lo persiguió y el hijo lo persiguió también y le quitó el trono. Y en los dos casos estuvo feliz, porque él decía: a mí qué me importa si soy rey o pastor, al fin y al cabo a mí lo único que me importa es servirle al Creador. Y después de identificar estas transgresiones y las formas de manejarlas, y darnos cuenta de que no hay nada fuera de Él, ¿sí? Eh, pues entramos a un aspecto supremamente clave y este aspecto se llama la humildad. Con la humildad quería cerrar y va a ser de pronto el tema de otra reunión, pero la humildad la quiero hablar porque la humildad es un concepto que nosotros tenemos muy desdibujado, porque la humildad por lo regular de nosotros es falsa. La humildad que nosotros manejamos es: ay, pobrecito, ay, no, es que yo soy muy quieto, yo soy muy tranquilo, y esa no es la humildad. El concepto de humildad del reino es reconocer mis cualidades, es saber mis capacidades, mis talentos, es reconocer que los tengo, pero saber que provienen de Dios, el 100%. Por la misma forma, humildad es alegrarnos con los triunfos,
alegrarnos con los logros, estar feliz y celebrarlos, pero saber que provienen de Dios y que así el Creador quiso. Por tal motivo también humildad es no entristecerme por mis fracasos. Eso también es humildad. ¿Por qué? Por lo mismo. Debo estar alegre porque así el Creador quiso. Y eso era la mayor enseñanza de Moisés. La mayor enseñanza de Moisés era vencer la mala inclinación, ¿sí? Vencer esa mala inclinación de que yo lo logro solo, ¿sí? Nosotros no podemos vencer nada solos. No podemos hacer nada sin Dios, absolutamente nada sin Dios. Dice la palabra que el más humilde de toda la creación ha sido Moisés. Y Moisés era tremendo guerrero, tremendo líder. Hizo cosas heroicas que muy pocos han podido hacer. Y Moisés era tan humilde que él decía, yo tengo todas estas capacidades. Yo soy un berraco. Yo soy, mejor dicho, un líder capaz de arrastrar 600,000 personas y que todas vayan en la dirección que yo diga. Pero porque así el Creador quiso. Porque Él me entregó todos estos talentos. No por mí. Es más, decía Moisés en su grande humildad, si Dios le hubiera entregado todos estos talentos a cualquier otra persona, estoy completamente seguro que lo hubieran hecho muchísimo mejor de lo que yo fui capaz de hacer. ¡Wow! Eso sí es humildad. Eso sí es humildad. Y con esa humildad vamos a tener reinos. Vamos a dejar que Dios nos vista con sus riquezas. Vamos a ser los bancos de Dios y vamos a convertirnos en canales para dar la bendición a muchas personas. Pero más, vamos a honrarlo a Él, porque Él está haciendo su obra a través de nosotros. Muchas gracias nuevamente por este tiempo. Hablamos las cosas muy por encima, pero va a llegar el momento de profundizarlo. Los espero en la próxima sesión de estudio que va a estar también sobrenatural y pues quiero dejar aquí abierto ahora